La crisis venezolana ha desbordado sus fronteras. Sus problemas internos se han multiplicado y hoy exporta conflictos en derechos humanos, abasto y suministro de alimentos, seguridad continental e incluso producción petrolera. Al interior le llaman revolución, afuera le dicen dictadura. Buenas noches, soy Carlos Ramos Padilla y vamos a fondo. Carlos Ramos Padilla. Buenas noches. Le decía a usted que Venezuela se ha convertido en un problema continental. Los arrebatos diplomáticos, sus ordenamientos constitucionales, la anulación de los derechos humanos, la censura, represión, todo esto ha llamado la atención del mundo. Y esto, por supuesto, es un tema a fondo. A México se le ha calificado de injerencista, mientras al gobierno bolivariano pues se ha entretenido salpicando insultos, calificativos, ofensas y violaciones a soberanías ajenas a nombre de la revolución. Hoy nos acompañan y doy la bienvenida a Jorge Nuño. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, con el gusto de estar aquí en este programa y vamos a ir a fondo. José Antonio López Sosa, qué gusto. Nuevamente, buenas noches. Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Don Eduardo Campos. Don Carlos Ramos, con el Tocayo, gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Bien, con Mariana Beja, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, y hay que recordar que las revoluciones que empiezan como revolución pensando en revivir al pueblo, cuando se alargan, se convierten en dictaduras. Hay una gran diferencia entre Václav Havel y la revolución de terciopelo de Checoslovaquia y lo que estamos viviendo en Venezuela. A México se le ha calificado, algunos lo han calificado como injerencista. Vamos a escuchar las declaraciones del canciller Luis Videgaray para ir normando ideas. Esto dijo. La aguda polarización que hemos observado en los últimos 2 meses, aunada al recrudecimiento de la violencia, que desde el 1 de abril de 2017 ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos, nos obliga a todos a actuar con urgencia. Nos preocupa la falta de garantías para ejercer el derecho a manifestarse y el alto número de detenciones arbitrarias, además del creciente número de ciudadanos venezolanos que están siendo juzgados en tribunales militares. Juan María, hablando de la Organización de Estados Americanos, yo recuerdo que la última vez que vimos una posición tan enérgica, para no decir agresiva, enérgica de México, fue en la defensa de Cuba. Ahora lo hacemos con Venezuela, pero con una actitud contraria. ¿Somos injerencistas? No, yo creo que México recuperó una posición que se había extrañado. México tenía que ser un país que respetara su liderazgo continental y que se extrañaba en algunos aspectos. Yo creo, Carlos, que es bien importante ver la trayectoria. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? En Venezuela llega Hugo Chávez, primero producto de un golpe de Estado, es apresado, posteriormente llega por la vía de las elecciones, se asienta con una propuesta después de que Venezuela era un país que vivía en la corrupción, vivía en un montón de situaciones complejas. ¿Con Carlos Andrés Pérez? Y otros, y vete más atrás, Caldera, y que fue un nido de corrupción. Llega Chávez precisamente reivindicando las grandes causas. En el 92, con el primer golpe de Estado. Y luego ya llega por la vía institucional. Empieza con un buen proyecto, pero luego está cooptando voluntades y empieza a tratar de establecer un sistema muy de la mano de Fidel Castro, posteriormente de otro tipo de presidentes con otro tipo de formación y de ideología, y luego viene ya una autocracia por parte de Hugo Chávez. Después estamos hablando, y me voy rápido para no quitarle a los compañeros el uso de la palabra, viene ahora este momento de la Organización de Estados Americanos. Venezuela ha sido un país protagónico de la OEA. La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo. Viene desde el siglo XIX y un compromiso con el cual nace la OEA es que aquellos países que rebasan los límites, que borran la institucionalidad, obligan a los demás participantes a actuar. México, en consecuencia, debió actuar. A lo largo del programa hablaremos de dónde estuvieron los errores de México, de Estados Unidos, y que fueron aprovechados por parte de Venezuela para borrar lo que sucedió la semana pasada en Cancún. Creo que allí, lamentablemente, uno de los principales responsables de que Venezuela se impusiera fue Estados Unidos por la ausencia de Rex Tillerson, el secretario de Estado americano. A ver, José Antonio López Sosa,
tú has estado muchas veces allá en Venezuela. Por la circunstancia que está viviendo Venezuela, podemos decir que ha sido hasta como corresponsal de guerra. Sí, Hay que decirlo, no están matando los periodistas, están matando a la gente. Pero, a ver, dice Juan María que entró con buenas intenciones el señor Chávez. Yo recuerdo, y cuenta la historia, que antes de asumir el poder, el señor Chávez promete inversiones, promete estar en el poder 5 años, y si no la hace, a los 2 se va, y promete no estatizaciones ni meterse con los medios de comunicación. Cuando llega a la sala presidencial, que se deslumbra y dice, finalmente llegué, uno de sus colaboradores le dice, oye, prometiste esto, esto y esto. Y dijo, no, esas eran promesas de campaña para el presidente. Yo ya no soy el presidente, soy la historia, heredero de Bolívar. Y cambia todo. ¿Qué ocurrió? Pues a mí me parece que, tal como lo han descrito, llega por la vía democrática en el 99, pero con el paso del tiempo comienza, pues me parece que el primer reto que él tuvo fue adueñarse de Petróleos de Venezuela, de la estatal PDVSA, porque ellos tenían un régimen autónomo, no pertenecían directamente a las decisiones presidenciales. Es hasta 2002, después de este golpe de Estado y después de la huelga generalizada que hubo por más de un año, que logra vencer esos liderazgos de Petróleos de Venezuela. Ahí es cuando asume el control de los dineros, que era lo que perseguían al final del día, y me parece que en ese momento es cuando viene el parteaguas de la revolución bolivariana, como él la llama, cuando, y bueno, aunado a esto, con todos estos programas sociales, al tener tanto dinero producto de la renta petrolera, $100 el barril, arriba de $100. Sí, arriba de $100. ¿no? Pudo sostener estos programas sociales y pudo ganar pues una serie de elecciones, ganó revocatorios, ganó referendos. El primero que pierde es después de 2007, cuando, o sea, desde 1999 hasta después de 2007 se mantuvo con la posición electoral privilegiada. Y era una democracia, vamos, porque la gente votaba por él. Después de 2007, cuando empieza a complicarse la situación, cuando la gente ya vota que no en el referéndum para que tuviera una elección indefinida de forma permanente, me parece que es cuando empieza la preocupación del gobierno de Chávez para empezar a tener pues dejos de autoritarismo y tratar de obligar a seguir ganando estas elecciones y a seguir ganando estos espacios. Me parece que es en ese momento donde también coincide pues toda la enfermedad del propio Chávez, la caída en los precios del petróleo, su muerte, la llegada de Nicolás Maduro, vaya, todo se ha alineado para ir pues minando la propia revolución bolivariana, como ellos la llaman, y que vaya saliendo este estado autoritario. Es muy complicado llamarle dictadura, porque pues tiene las características de una democracia, como lo decíamos en el programa anterior, simulada. Entonces ellos argumentan que no es dictadura, aunque tiene todas las características de una dictadura, porque no hay posibilidad de participación ciudadana, manipulan la Constitución, manipulan todo a su favor. Hay represión a los medios, hay censura. Represión. Tienen comprados Eso no es democracia. Tienen comprados José a todos Antonio, los perdóname medios. que interrumpa. Eduardo, a ver, cuando camina como pato Grazna, como pato, tiene plumas de pato, es un pato. Y anda con patas. Y es Venezuela hoy en día una dictadura. No hay vuelta de hoja. No podemos decir que las bases sobre las que se sentó, a lo mejor podrían haber empezado a marcar el camino de una democracia. Pero hoy en día, 2017, Venezuela está inmersa en una dictadura total. Chávez reconoció antes de tomar el poder que Cuba era una dictadura. Lo reconoció públicamente y en televisión. Mira, yo creo que tenemos también que sentar en esta mesa que los orígenes de cualquier revolución, tú lo decías ahorita, Juan María, los orígenes son buenos. Sin duda, las ideas con las cuales se pretende derrocar a un sistema pueden ser muy buenas. Sin embargo, cuando ya se eternizan, como es el caso de Chávez y todo su pensamiento, llegan a esto, a una dictadura. Y veamos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Cuba. No nos vayamos también más allá del continente. Y hoy yo creo que tenemos que ser muy claros. Lo que está pasando en Cuba, hay que voltear primero a ver qué es lo que está pasando allá. Venezuela no se entiende sin Cuba. El problema de hoy de Venezuela no lo podemos entender sin Cuba. Así de fácil. Una dictadura, se está tratando de replicar la dictadura que se vive en la isla. Cuenta también la historia que cuando viene a la baja la popularidad del presidente Chávez, toma el teléfono y le habla a Castro, a Fidel, para decirle, comandante, ¿qué hago? Estoy en emergencia. Y él dijo, muy fácil,
¿Quieres tener la voluntad de los pobres? Dales medicinas y dale educación. Las medicinas que necesitan para estar sanos, y en la educación desde primaria, mételes el marxismo para que entiendan por dónde va el pueblo. Y así ocurrió. Jorge Nuño. Coincido con lo expresado con mi colega, con José Antonio López. Esto no es una dictadura. No es. Dice Es Eduardo una Quesillo. tiranía. ¿Es un qué? Que es lo mismo. Tiranía. Ah, tirano. Es un tirano. Es un tirano. ¿Cuál es la diferencia entre dictador y tirano? Es la misma gata, no más que revolcada. Es la misma, un hombre que abusa del poder, una caterva, un pequeño grupo que maneja todos los poderes. La historia la conozco muy bien, lo que aquí se ha esbozado, el origen de ese poder fue una farsa. Ellos llegaron queriendo luchar contra la corrupción y crearon una gran corrupción. En verdad lo que han creado es una crisis humanitaria, que México no podía quedarse callado. No podemos aplaudir eso, Carlos, de ninguna manera. Las atrocidades que este régimen ha cometido, como te lo decía en el programa pasado, no hay presos políticos, hay políticos presos. Todo aquel que manifieste una idea democrática, de participación, todos están detenidos. Y el que siga lo van a detener. La verdad es que yo veo la conducta de México fue ejemplar. Recogió la vieja tradición del pasado de solidaridad con América Latina. Seguramente recordó la conducta de México en Chile, en un golpe de Estado. Eso no fue injerencia, fue una atrocidad a un pueblo y México fue responsable. Abrió las puertas de la embajada y salvó miles de vidas que aquí vinieron. El caso de Argentina, de los dictadores, de Viola, Macera, Videla. México fue el portón de América Latina. Eso no fue injerencia. Al final se rompió relaciones diplomáticas, ya que no había ningún asilado en la Embajada de Santiago de Chile. Pero quiero llegar también a España. Don Gilberto Bosques fue un injerencista. No, esa es la conducta de México. Lo que vimos aquí, la 47 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, el espíritu era anfictiónico, es de buenos oficios, de utilizar el diálogo. Y vino una mujer de cuyo nombre no quiero acordarme, que dice que es canciller, quién sabe. Vino a insultar a una institución, vino a insultarnos a nosotros, vino a insultar a la Constitución y un pueblo. El problema no es ese, Carlos, sino que nadie dijimos nada. A ver, se llama Delcy Rodríguez. Y ya no Delcy, es canciller. Ya no es canciller, ahora es propuesta candidata al constituyente. Mira, a ver, vamos a escuchar qué dijo para que nuestro público tenga una plataforma para el criterio. Esto dijo Delcy Rodríguez. México, hablando, o sea, el país más violento del planeta, donde el ejercicio, ustedes que son periodistas, donde saben que es el lugar más peligroso para ejercer la profesión del periodismo. Y es que no tiene vergüenza el canciller de México. Esto fue lo que dijo antes de venir a Cancún, y además José Antonio dijo, se lo voy a decir en su cara al canciller, que no se lo dijo. Aquí mira, yo quiero ahondar un poco en lo que comentabas, Eduardo. Efectivamente, es una dictadura, si lo vemos tal como lo dices, por las características que tiene. Pero aquí el problema es que el régimen venezolano, como lo queramos llamar, necesita enemigos y necesita renovarse de enemigos para subsistir. Siempre es la característica. Cuando uno los trata desde fuera como dictadura, si alguien llega en la OEA y los llama dictadura, evidentemente se convierte en un enemigo porque estás haciendo un insulto sobre una cuestión diplomática. Ellos asumen que son una república democrática. Yo considero que es una simulación y efectivamente tiene todas estas características. Pero me parece que hay que tener cuidado en cómo se trata, porque ellos lo que buscan es eso, es cualquier dejo de
hacerles llamar dictadura o que no son una revolución para buscarse un enemigo más, porque esos regímenes sobreviven con base en tener pues estos enemigos a veces reales, a veces inventados, como ellos dicen, ¿no? O sea, de los se Estados victimizan Unidos. para Sí, atacar al imperio. Exactamente, porque además el principal comprador de petróleo de Venezuela son los Estados Unidos. Y Que no lo dicen. eso no lo dicen. Lo decíamos en el programa anterior. El presidente Maduro no ha arremetido contra Donald Trump como lo hizo contra Barack Obama durante tanto tiempo. O contra Bush. O contra Bush por la relación que tienen y por el comercio que tienen también con Rusia y con Vladimir Putin. Es decir, hay que leer esos dobles mensajes y eso me parece nada más lo delicado, porque ellos buscan en cualquier momento este tipo de enemigos. Ahora, el mensaje de la canciller, pues ya lo habíamos comentado, las limitaciones políticas que tiene Delcy Rodríguez, ¿no? Como canciller, las limitaciones incluso orales para poder llevar una charla democrática. Ahora, lo que dice, pues es cierto. Oye, lo perdón, que José dice Antonio, pero los golpes quedan. No, Sí. no vamos a medir el talento de la canciller, ni tampoco el talento del señor Chávez, pero fue el que inició la agresión contra México cuando le llamó el presidente constitucional nuestro, que entonces Vicente Fox, le dijo el cachorro del imperio. Empezaron las agresiones. No estoy midiendo el talento del señor Chávez, pero sí las majaderías. Sí, no, y ha sido constante. Ahora, lo que dice los 3 puntos que tocó, pues evidentemente es impreciso que México sea el país más violento del mundo. Es una imprecisión como muchas de las que ellos usan. El tema de los periodistas, si bien es cierto, pero me parece que no tiene, Venezuela no va a hacer nada ni ha puesto alguna iniciativa sobre la mesa para que nosotros como periodistas tengamos algún beneficio, para que haya una resolución en ese sentido. No tendrían cara con qué hacerlo. Me parece que la actitud que tuvo México y en particular Luis Videgaray, lo que ocasionó, nos compramos un problema a lo mejor que no necesitábamos, y al final la OEA se convirtió en a ver quién es el peor país, ¿no? Lamentablemente una institución tan importante como la OEA, a ver en qué país se cometen más atropellos, a ver qué país tiene pues peores niveles de delincuencia, de corrupción. Y en vez de proponer cosas, pues se dedicaron a México, no, pero a través de esta iniciativa o de esto que dice México, pues vino el insulto, como siempre suele ser de Venezuela, que además cuando le conviene está y cuando no le conviene Vamos a no hacer está. una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Este asunto de los periodistas es interesante porque no hay ninguna prueba que indique que en México el gobierno o el Estado manda a matar a los periodistas. Allá las células bolivarianas se han disparado contra inocentes. Es una gran diferencia. Sí. Esto es A Fondo, volvemos. Hay buenas noticias que llegan de la OEA. No lo digo yo, lo dicen ellos. Hemos obtenido una de las victorias más grandes en la historia en la Organización de Estados Americanos contra los que pretendían intervenir a Venezuela. Victoria de la soberanía, victoria de la patria. Contra el intervencionismo ha triunfado Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Victoria, victoria, victoria en la OEA. Felicitaciones al equipo de la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bueno, hace unos segundos, antes del corte, pudimos ver la apreciación, quizá el reporte que le dio Delcy Rodríguez, la canciller, entonces canciller a Nicolás Maduro, sobre lo que ocurrió en nuestro país. Él dice victoria, victoria, victoria. Es curioso, pero también declaró el señor Maduro que México había cancelado manifestaciones de miles en México a favor de Venezuela, cosa que jamás ocurrió. Pero a ver, vamos a escuchar, yo mencionaba hace unos momentos, lo que decía Hugo Chávez antes de tomar el poder, las promesas que hizo. Veamos. Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Ahí están dos personajes, casi con la misma historia, casi con las mismas mentiras. 89 días de manifestaciones, Juan María, 75 muertos. Sí, vamos al ritmo de un muerto por día.
es el ritmo que se está registrando en Venezuela. Yo creo que vamos a hechos, Carlos. Sí. El proceso de la dictadura, la tiranía, esto lo vimos desde el proceso que se da con Hitler, no es algo nuevo, es la realidad alternativa en que viven los gobiernos, que proyectan o quieren proyectar la idea de un país en perfectas condiciones y en el mundo se dan cuenta de que es otra situación. Esas lecciones las recibió Chávez por parte de Fidel Castro. Si escuchamos a Delcy Rodríguez, no hay ninguna diferencia con una asamblea cubana, ¿eh? Es exactamente el mismo procedimiento, los mismos discursos que se han escuchado a lo largo de 50 años en La Habana. Ese es el hecho. Chávez, como ya comentamos aquí, entra con un proceso democrático y que él se compromete públicamente, sin embargo, va cambiando a un proceso de dictadura. Maduro se convierte en un tirano en el momento en que no le importan los derechos humanos, en el momento en que no le importa a su pueblo y da un paso verdaderamente fatídico en el momento en que desintegra la Asamblea Nacional y convoca a nuevas elecciones para un constituyente que se debe conformar en julio. Este constituyente que lleva a la cabeza a sus más leales, empezando por Diosdado Cabello, que es el poder tras el trono, es el Fouché de Venezuela, la propia Delcy Rodríguez y otros personajes que van seguramente a protagonizar. Lo que decía Jorge es bien importante, la persecución de algunos actores políticos personificados en Leopoldo López. 3 años en prisión, con una forma que nos permite ver cómo lo han torturado, según el propio Leopoldo López gritó hace unos días y que advirtió todo esto. Ayer declaró su papá en España, declaraciones durísimas. Y su esposa también señalando lo que ha vivido. Pero también ¿dónde están los errores? O sea, Estados Unidos hoy tiene una producción petrolera superior a la de Venezuela. Hoy Estados Unidos puede establecer condiciones. ¿Con qué estuvo sobornando en la 47 Asamblea Venezuela? Con las deudas de los países caribeños y un país que fue clave en esto y que están por allí dando tumbos, El Salvador. El Salvador, por la deuda que trae con Venezuela, no apoyó para propiciar los votos que se necesitaban para la moción que se estaba buscando. Si Rex Tillerson hubiera estado en ese momento, en el momento en que le diga, si usted no da el voto a favor, a partir de mañana se le retira el subsidio de $2,000 millones anuales que el gobierno de Estados Unidos le otorga a El Salvador, en ese momento la deuda que tiene El Salvador con Venezuela hubiera sido de risa, hubiera sido una caricatura. Lamentablemente, la ausencia del secretario de Estado estadounidense significó un grave daño para la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Totalmente de acuerdo con lo que dice Juan María. Y yo le quiero agregar 2 cosas más. México fue sorprendido, porque no podemos realmente esperar que se llegue a una Asamblea General de la OEA, sobre todo de un organismo el más viejo y desafortunadamente caduco, no se ha logrado modernizar. No da para más ahorita la OEA bajo los regímenes que está, bajo el parámetro que está. No negociaron, no se supo tejer, no se supo construir este acuerdo. Entonces, faltan figuras como el secretario general. El secretario general debió de haber tejido, no lo hizo. Se llegó a esta asamblea y Venezuela logró finalmente llevar agua a su molino. Por eso no había resolución. No había resolución porque no se construyó antes. Y no podemos esperar a que una Asamblea General donde participan 36 países que están integrados en la OEA, o 35 ahora que ya se está saliendo Venezuela, no puedan llegar a un acuerdo porque no se construyó, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venezuela, sabiendo que ya no había un consenso, llega, hace lo que quiere. Ataca y se retira. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Venezuela vuelve a levantar la bandera de que son las víctimas. ¿Cuáles víctimas? El gobierno actual, la dirigencia actual de Venezuela es la que está victimizando a todo un país, a los casi 32 millones de habitantes que hay en Venezuela, son victimizados hoy. ¿Por quién? Por Nicolás Maduro. No hay vuelta de hoja de esto. ¿Y por dónde? Pues otra vez insisto, hay que voltear a Cuba, porque bien lo decías, esa llamada fue real, donde está Hugo Chávez pidiendo ayuda. ¿Hacia dónde me voy a dirigir ahora, comandante? Jorge, y ahondando en esto, al final del día lo lamentable es que Venezuela no acata ninguna de las resoluciones que se tomen.
ni en la OEA, ni en tribunales internacionales. Entonces es un juego el que ellos hacen, porque, bueno, como bien apuntas, Eduardo, ¿una victoria para quién? Los millones de venezolanos siguen padeciendo, nadie ganó, eso es una falsedad del presidente Maduro, pero al final ellos no acatan. En la OEA se impuso el 10%, que significa la población de todos los países que se negaron a la moción, contra el 90% que estaba a favor de la moción. Oye, pero aquí hay algo muy grave, José Antonio. Dices, nadie gana. Yo creo que quienes han ganado han sido regímenes tan duros como el de Gaddafi, como el de Saddam Hussein, ahora el del Corea del Norte, Vietnam. O sea, donde hay una verdadera tiranía, secuestrando la palabra que nos regaló Jorge Nuño, ahí es donde la negociación, sobre todo para favorecer el armamentismo, lo ha hecho Venezuela. Sí, definitivamente. Y además, bueno, lo que tienen que hacerse es pues realmente bloqueos por parte de organismos internacionales, en el entendido que Venezuela no va a acatar, tiene que bloquearse desde fuera, porque no va a haber ¿Otro Cuba? A mí me parece que, y no ni siquiera un embargo comercial que afecte a la población como sucedió en Cuba, con temas muy específicos como las armas, con temas muy específicos como la compra de petróleo, con temas que tienen que ver con el intercambio. Antes me recuerdo que en algún momento Conviasa, esta aerolínea estatal que pues la han tenido en quiebra desde que nació, tenía un vuelo de Caracas a Damasco y de ahí a Teherán, que realmente nadie viajaba, y esto lo usaban antes de que comenzara la situación a empeorar en Siria, para poder presuntamente llevar y traer armas, llevar y traer drogas. Nunca se los pudieron comprobar porque evidentemente no había cómo revisar lo que traían esos aviones, pero ahora que ya no tienen este tipo de conexión, sí hay forma que los países o que la ONU pueda sancionar en ciertos sectores del comercio en Venezuela para que puedan evitar que sigan llegando armas al gobierno, que sigan pues el suministro de drogas, que se ha comprobado también. Aquí a México han llegado aviones con droga de Venezuela. Oye, pero control de armas, generalmente las armas que le llegan a Venezuela tienen dos conductos. Uno, países que apoyan al terrorismo o financian el terrorismo, y dos, las FARC. ¿Cómo vas a controlar las armas si llegan a través de la guerrilla? Las FARC se ha reducido, me parece, un poco desde que está este proceso. Más bien es de países que apoyan, países que son ampliamente o abiertamente ubicados como promotores del terrorismo. Pero vamos, hay canales por donde llegan aguas internacionales, hay lugares por donde puede, pues a través del derecho internacional, detectarse o puede tratarse de combatir. Me parece que ese es el escenario para que pueda parar eso, porque de otra forma el gobierno de Venezuela no va a acatar ninguna resolución que se emita, ni del Tribunal Interamericano, ni de la Corte Internacional de Justicia. Ellos están acostumbrados a que solamente quienes opinan como ellos tienen la razón. Y lamentablemente, Carlos, ¿sí? Este cóctel se agrava en el momento en que Goldman Sachs acepta un bono emitido por el gobierno de Maduro por $5,000 millones. Cuando el gobierno de China acepta otro fondo, es dinero que viene a fortalecer, dinero fresco que llega al gobierno de Maduro y que le permite seguir operando. Es una grave irresponsabilidad por parte de este tipo de organismos, de este tipo de organizaciones que le están financiando o ayudando a financiar sus movimientos a Maduro. Allí es en donde lo que dice José Antonio es vital, el cortar los conductos que permiten la llegada de dinero, de armas, de apoyo, de diferentes fórmulas. Y Estados Unidos, perdóname, nada más déjame hacer un comentario. Estados Unidos aquí, la responsabilidad es mayúscula. ¿Por qué? Porque presta más de 5,000 millones y los está cobrando al 5 por 1. Al 5 por 1. Están endeudando de por sí a un pueblo tan empobrecido como es el venezolano. Lo están todavía poniéndole un grillete más. Y con los problemas que tiene, el futuro de Venezuela es realmente hoy en día impredecible. ¿Hacia dónde va? La deuda externa es multimillonaria, impagable. Pero eso no es culpa de Estados Unidos. Estados Unidos se aprovecha, pero el que ha puesto las condiciones es el gobierno de Venezuela. Además, cuando se vaya Maduro, la deuda se queda. Se queda. ¿Se va a ir Maduro? Esperemos que algún día se vaya a la buena o a la mala, pero Estados Unidos la deuda está se va a quedar. privilegiando el dinero. Está privilegiando el dinero a la situación de 32 millones de Hagan ustedes venezolanos. una comparación, porque es realmente un hecho. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Dubái? El desarrollo que han tenido, podrán tener sus problemas y su pobreza, pero el desarrollo económico puede ser semejante al de Venezuela por el poder económico que tienen y ven la pobreza que está cayendo un país que por andar financiando cosas que no le correspondían a Venezuela, hoy están hundidos en la pobreza. Hoy no hay medicamentos, hoy no hay alimentos. No hay papel de baño. Pues. No hay lo más elemental. Cruzan la frontera para poder comprar. Cuando tú ves el desarrollo que han tenido estos países, que ponlos tú como quieras,
como países en donde privilegian otro tipo de gobierno, sí, pero están en un pleno desarrollo frente a un país que podría estar en mejores condiciones. Quiero retomar justamente el tema de los países que se aprovechan para hacer negocios financieros. Ahí estamos viendo los saqueos. Porque es el momento de los negocios. El petróleo lo ha usado este orden o desorden de gobierno como un arma diplomática y política. Allí hace negocios, ahí doblega y ahí negocia votos en esta asamblea. Realmente creo que estamos ante un hecho histórico inusitado. ¿Qué debe esperar el orden internacional? ¿Esperar que esto se convierta en Ruanda cuando ya vaya 1 millón de muertos? Bueno, la comunidad internacional tiene que intervenir. No hay otro camino que poner los ojos en la población. La mayoría de la población todavía ayer en la noche, largas marchas de desaprobación de su gobierno. ¿La respuesta cuál es? Muertos, heridos. De esos 89 días han sido verdaderamente una calamidad para América Latina. Oye, Lalo Campos, y no solamente puede haber un rompimiento con la Organización de Estados Americanos, también está en entredicho ya el Mercosur. Mira, yo creo que los organismos mundiales están en crisis también. Volteemos a Europa, la Comunidad Económica Europea ahorita está suspendida en el aire con unos alfilercitos. ¿Por el Brexit? El Brexit y la forma en la cual, por ejemplo, Francia está ahorita empezando a actuar. El Frensbik, que ya le llaman. Entonces, bueno, nos regresamos aquí a nuestro continente y vemos la OEA. La OEA, por favor, si uno de los momentos difíciles ha vivido es este de Cancún. ¿Por qué? Porque se vio rebasado por un solo hombre. Un dictador como es Nicolás Maduro, se vio rebasado. La OEA también se tiene que revisar. Los organismos internacionales, todos se tienen que revisar. ¿Por qué? Porque ya es cada día más difícil lograr la unificación de criterios, de opiniones y de rumbo. Esto que está diciendo Lalo, Carlos, es bien preocupante para el mundo. Sí. La forma en que se están erosionando los organismos internacionales es de peligro para todo el mundo, porque Naciones Unidas es un organismo que nace con la Segunda Guerra Mundial y que ha sido un amortiguador a todo esto. En el momento en que empecemos a ceder, y producto de que ellos han caído en burocracias y han empezado a ceder ese poder, vamos a empezar a perder. Yo creo que Macron ahorita está lleno de buenos comentarios, pero lo que está procurando, con lo que dice Lalo, que la Unión Europea se vuelva a fortalecer, pero con una revisión total. Está diciendo, vamos revisando presupuestos, vamos revisando operatividad, vamos buscando que la Unión Europea funcione como tal, porque Europa es vital, unida. Europa desunida no es ni beneficio. Sí, así es, y no es ni de beneficio para sus propios integrantes ni para el mundo en pleno. Entonces, OEA, Naciones Unidas, CARICOM, el ALBA, todos estos organismos que lo que está diciendo Lalo, están perdiendo vigencia, pero estamos perdiendo todos. Oye, vamos a hacer una pausa, esto es muy interesante, porque no solamente ya vimos que enflacó Davos, sino que le dio la espalda a Trump a la OTAN, que bueno, no es el asunto de este programa, pero tiene que ver con los organismos internacionales. Vamos a hacer una pausa, estamos justo a mitad del programa. A mí me gustaría insistir sobre México, sobre la actitud de México, sobre lo que le ha pasado en México, porque hace unos minutos Juan María Naveja hablaba y mencionaste un nombre clave, que es Diosdado Cabello. Este hombre se le vinculó públicamente con el canciller cubano Roberto Robaina en el tráfico de drogas y armas hacia los Estados Unidos. Estados Unidos también sabe que entran por Cuba, que es una frontera con ellos y con México, entran muchas drogas y no ha hecho nada. Pero quisiera que tratáramos aquí el asunto de las agresiones que hemos sufrido en este país por parte de Venezuela, el asunto de la señorita Moretz, el asunto del secuestro por células bolivarianas del Auditorio Justo Sierra en la Universidad de México, el asunto de ahora la intervención de la Embajada venezolana en las elecciones del Estado de México a través de Morena, que ellos mismos publicaron en Twitter y después lo bajaron. Eso se llama cobardía. Esto es A Fondo, volvemos. Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país.
Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes. Pero él hace mucho mejor que la abuela. Yo he escuchado la... Caramba, todo este asunto continental es muy complejo. Yo digo continental porque estoy pensando Venezuela, Cuba, México. Porque tampoco es el problema, pero tiene que ver el asunto del secuestro, así lo he llamado yo, de Carlos Ahumada en Cuba. ¿Y por qué lo hilo? Porque ahí fue donde tomó vigor la figura de Roberto Robaina, el canciller cubano, que ante el escándalo de los vínculos de la droga con Diosdado Cabello, fue ahí cuando lo tuvieron que despedir. Y hasta ya se murió. Además, vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aquel 31 de marzo, con respecto al asunto de Venezuela. Esto ocurrió. México observa, por lo tanto, con grave preocupación las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa. Ante estos hechos, México no puede permanecer indiferente. A ver, Jorge, aquí es donde entramos al gran dilema, al gran debate y que raya en la polémica. O sea, México puede hacer reflexiones, puede hacer interpretaciones, pero no calificativos, no sanciones. Y aquí estamos hablando, y acabamos de escuchar al presidente hablar de Asamblea Constitutiva de Venezuela. Y estamos hablando de procesos electorales de Venezuela. Me parece que ese ya no es asunto de México. La crisis internacional, la inseguridad, el armamentismo, las drogas, quizás sí. Quizá México pueda reclamar que a nuestra patria vínculo con el cártel de Sinaloa, a través de las FARC, de Maduro y de Chávez, llegaban armas y droga. Podemos. Pero hablar del desarrollo democrático de una nación, calificarla y acusarla en la OEA, ¿se vale por parte de México? Bueno, la OEA es un organismo de concertación y de acuerdos. No se lograron los acuerdos. El espíritu era incitar al diálogo, era incitar a una reflexión y que los conflictos internos se resuelvan a través de la cooperación y el diálogo. Ese es el espíritu que yo veo en convocar esta asamblea en territorio nacional. Los adjetivos calificativos que se endilgaron a México fueron verdaderamente una grosería, fueron una majadería, no a las autoridades, una majadería a una constitución, Carlos. México es un país de instituciones. Ahí se insultó a las instituciones, a la historia. México siempre ha sido solidario y no aplaudió, y lo he dicho siempre a Pinochet, y no le gustó. Tampoco les gustó a otros dictadores que dijeran que eran tiranos, cuando en España estaban ejecutando a unos jóvenes a garrote vil. México rompió y retiró toda relación. Eso no es injerencia, Carlos, es una responsabilidad internacional. Lo que estamos viendo, y aquí termino, es una descomposición de las instituciones y del orden internacional creado después de la guerra, que requiere una revisión. Mira, ¿a dónde conduce esto? Todo tiene un límite. La represión, ¿cuándo va a terminar? Cuando haya 1 millón de muertos, esperamos. La comunidad internacional, los organismos internacionales están compuestos por gobiernos y pueblos. El pueblo no van a aplaudir. Yo no voy a aplaudir esto con mi responsabilidad individual como ciudadano. Quiero ser enfático. Lo que estoy viendo es un genocidio. Lo que estoy viendo es que quieren matar de hambre, quieren matar que se mueran sin medicinas, y si no, les mandamos a los colectivos y ahí los rematamos. Carlos, este es un genocidio. José Antonio. Pero a mí lo que me parece es que no ha sido consecuente la política exterior mexicana a partir de este problema de Venezuela. ¿Por qué? Porque dijo el presidente Peña Nieto, México no puede permanecer indiferente. Si ha permanecido, igual que el resto de América, no ha habido un solo país que abra sus fronteras para recibir a la gente venezolana.
Las políticas migratorias siguen siendo las mismas. En los países donde no se les solicita visa de turista pueden viajar, incluido México, pero se ha incrementado, y esto yo tengo las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, la cantidad de rechazos de ciudadanos venezolanos que ingresan por Cancún o por la Ciudad de México porque se teme que vengan a radicar, y efectivamente muchos buscan salir, buscan radicar, y no solamente en México, en Panamá, en Colombia, en Brasil, Chile, Argentina, España, pero vamos, en América Latina... En España hay mucha migración venezolana. En América Latina no ha habido un solo país que abra las fronteras o que abra los mecanismos para tener refugiados venezolanos. Entonces no se puede llegar a una asamblea en la OEA o en la ONU a condenar o a pedir que se tome alguna resolución cuando no hay una política realmente que esté apoyando o que esté no siendo indiferente con un país. En el pasado México, cuando recordaban el evento de Pinochet y de Allende, México abrió para un grupo importante de exiliados chilenos. Cuando Franco, México abrió sus fronteras para un importante número de exiliados españoles. Ningún país le ha abierto las puertas a Venezuela hasta el día de hoy. Entonces me parece que se están haciendo las cosas de forma y no de fondo. Hay que decir una cosa, Carlos, que esa migración de los venezolanos empieza con Chávez, pero empiezan a salir los grandes capitales con aquellas personas que pueden migrar a Miami. En Miami hoy actualmente hay una gran cantidad de venezolanos, pero nos pusiste un reto que nos daría para por lo menos 3 años, Carlos. Yo iría a la parte interna de México. Tocaste unos temas vitales para México, la UNAM. Hay que estar con el rector, con este movimiento que está haciendo. Por fin se está haciendo realidad el ver lo que está pasando en el Auditorio Justo Sierra. Es correcto. ¿Qué es lo que está pasando con el tráfico de drogas allí? ¿Qué es lo que está pasando con delincuentes que han aprovechado la autonomía universitaria para enquistarse dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México? Tocaste otro tema que a mí me parece de vital importancia para los intereses del país: la hipocresía de los políticos, la hipocresía que han tenido el PRD en algunos momentos, la hipocresía permanente de Morena. ¿Cuál es la posición de Morena frente a Venezuela, frente a los señalamientos que se han hecho? Bueno, algunos lo sabemos, hay que preguntarle a Jay Korpolevsky, que por cierto no se llama así, pero hay que preguntarle a ella. También pregúntate o a Dolores Padierna, que dice que necesitamos un régimen como el venezolano. Algunos medios de comunicación que hablan de los hermanos cubanos y de los hermanos venezolanos y al mismo tiempo ignoran las crisis humanitarias que se están viviendo. Nos provocaste, Carlos, con una bola de temas nacionales que nos van a vincular con Venezuela y con lo que está pasando en la región, y que si no ponemos atención en este momento, por lo menos va a ser complicado. ¿Dónde empezaron los problemas en Venezuela? Creyendo que esos bienaventurados, que aquellos iluminados pueden llegar a gobernar, y cuando llegan a gobernar, sacarlos del poder es el problema. Yo me pregunto, perdón, rápidamente, adelante, ¿por qué no la Cancillería citó a consultas al embajador venezolano en México, o a la embajadora, ¿es embajadora? Es embajadora. Cuando apareció... La que dio clases de adoctrinamiento a Morena en el Estado de México. Cuando apareció el tuit de Morena en el Estado de México, ¿por qué en ese momento no se le llamó desde la Cancillería para pedirle explicaciones? Un extrañamiento. Esto ha sido una conducta tibia de México al interior. No sé por qué. Es donde digo que no hay una consecuencia entre los actos de la política exterior mexicana, porque de pronto sí no parecemos indiferentes, pero se dejan pasar cosas como este hecho. A ver, mira, yo quiero ir más a fondo. Venga, el tema. Si se puede, venga. Más, sí, y verán ustedes si no. México está en una posición muy delicada con Venezuela. ¿Por qué? Porque el manejo que México ha hecho de su política exterior, honestamente es malo. ¿En términos generales? En términos generales, y con Venezuela más. ¿Por qué? Yo no dudo de las capacidades que tenga el señor Videgaray, pero sobre todo en el ámbito económico, porque en el político ha mostrado que no. No nos engañemos, el haber invitado a Trump fue un error. El haber aceptado que se realizara esta asamblea de la OEA en México bajo las condiciones actuales que hay, y sobre todo sin los acuerdos previos para que se realizara, es otro error. Y es otro error cómo se ha venido permitiendo que Venezuela manifieste todo este tipo de agresiones contra toda una nación. No es contra Videgaray, es contra toda una nación, y no se ha dicho nada. Y el presidente, pues con este discurso que dio, donde sí se está entrometiendo, él sí se está entrometiendo porque está hablando de política interna de Venezuela. Y déjame abundar en lo que está diciendo Lalo.
la designación de José Antonio Meade sin ninguna experiencia diplomática, la designación del embajador de México en Washington con una experiencia académica pero ninguna en el campo. De Claudia Ruiz. La de Claudia Ruiz. De turismo a relaciones exteriores. Bueno, hasta el incidente que tuvimos en San Francisco con Andrés Remer. Bueno, ¿no? Pero más allá, entonces yo lo que digo, aquí la situación es que nosotros en México, y regreso a la política doméstica, lo que buscamos es a este político que está en el equipo, moverlo acá o allá, no importa si sabe o no. Y la diplomacia, como muchas actividades ya de estos niveles, se requiere experiencia. Aquí hay un canciller, hablaba hace rato José Antonio, muy importante, el representante de México ante la Organización de Estados Americanos, de la OEA, de ALBA, tengo entendido. Alfonso de Alba. El tipo maneja mejor las condiciones, maneja mejor el discurso, maneja mejor este tipo de intercomunicación con otros países que el mismo canciller. Pero quien lleva la palabra es el canciller, no importa que tenga sus limitaciones. Entonces, yo creo que México está aprendiendo, tiene... ¿no? Sí, está aprendiendo. Ojalá siga él aprendiendo. lo dijo, él lo dijo. Sí. Ojalá siga aprendiendo, pero desde otra posición, ¿no? Porque aquí el daño para México es latente. No podemos negar el daño que ha hecho Luis Videgaray a México. A ver, vamos a hacer una pausa. El daño que Peña está haciendo en ese sentido también. Vamos a hacer una pausa. Yo sé que Jorge Nuño es muy cuidadoso, es muy académico en los términos, en las expresiones, pero yo atino a pensar más la propuesta de José Antonio López Sosa de que no hay una congruencia, una coordinación ni en tiempo ni espacio con la conducta diplomática de México. Hagamos un poquito de memoria. Lo que tú llamas de que aquí se fomentó en Cancún una plataforma de diálogo y conciliación, perdón, pero está muy lejos de lo que vimos en la primera cumbre iberoamericana allá en Jalisco. Allá se presentaron 4 enormes personajes de impacto mundial que llamaron la atención. Fidel Castro se sentó y se reunió con Juan Carlos, el que cayó a Chávez, que luego ya cállate, con el rey Juan Carlos. Y había 2 líderes que estaban en pugna por el liderazgo de América Latina, que era Carlos Andrés Pérez y Carlos Salinas de Gortari. Esa sí era una reunión. Ese sí era una plataforma de conciliación y de diálogo. A mí me parece que fue un ring que se armó para que todos se subieran a echarle montón a uno y ese uno tuvo pero los sin demás, una ¿no? estrategia. Sin estrategia. Y A ver, ese es el esto es a problema. fondo. Volvemos. ¿Deben o no intervenir la ONU, la OEA, la OCDE y el Mercosur en Venezuela? A ver, reuniones de diálogo, de plataforma de conciliación. Tú sacaste el tema, venga. Depende del tipo de intervención, Carlos. Hay intervenciones que tenemos que ser solidarios cuando se afectan a derechos humanos, cuando se afecta a la humanidad entera, a niños que los van a matar de hambre. Ahí tiene que intervenir no un país, el sistema internacional, que ya dijimos que el orden internacional está muy debilitado. Las Naciones Unidas, la OEA, la FAO, he estado platicando con el representante de Naciones Unidas para proponerle una conferencia sobre paz, seguridad y bienestar. Me dijo que sí de inmediato. Mira, Carlos, yo defenderé siempre las instituciones mexicanas. Si alguien comete errores, pero las instituciones son producto de la historia. La historia es la que nos debe ser nuestro faro de luz. Aquí se ha hablado de un colega, amigo, paisano, Luis Alfonso de Alba. Es un excelente diplomático, pero hay un sistema, Carlos, y ese sistema obedece a una institución. Creo que esto, lo que estoy viendo, fue una emboscada. El espíritu de conciliación, de incitación al diálogo, para que lo tomara, lamentablemente se fue por otro lado. Se fue a la grosería, se fue a la majadería, al insulto. Y bueno, ahí sí no debes contestar jamás un insulto. Ahí hubo un acto de prudencia, bueno, déjenla que hable. Cuando oímos lo que habló, insultó a todo mundo. Yo no hablaría de personas, yo hablaría de la responsabilidad que tenemos de llamar a la conciencia y a la cordura de todo el pueblo mexicano. Pero habla de personas, son las que expresan las ideas. Las universidades, si hubo errores de tacto y nos dejaron solos en un ambiente
se convirtió en un avispero. Al final alguien compró votos por petróleo y bueno, no funcionó el sistema, eso es incontestable. Claro, el éxito o el fracaso aquí se debe también a medir el ambiente, el tacto. Yo envié delegados y el ambiente fue hostil desde el principio. La agitación, la provocación de los agentes que estuvieron del gobierno de Venezuela, bueno, pues era reventar la asamblea, reventarla, descomponerla. Y lo logran con un acuerdo que no benefició a nadie. Pero aquí hemos hablado de la falta de oficio, Carlos, y Luis Videgaray acusó falta de oficio en una asamblea al no asegurar los votos que se necesitaban. 20 de 23. Así es, necesitabas 3 votos más. Debía saber dónde estaban esos votos y dónde estaban los riesgos. En el momento en que dejas suelto a El Salvador, sin que Estados Unidos tenga una presión, en el momento en que dejas a los países caribeños, fíjate quiénes decidieron este voto. Allí se equivocó un canciller que como secretario de Hacienda había sabido manejar al Congreso mexicano, de dar y quitar, negociar. Lo había hecho bien Luis Videgaray, con todo que no nos guste algunas cosas, lo había hecho bien como secretario de Hacienda. Como canciller se equivocó. A ver, ¿estamos pronto a un rompimiento de relaciones con Venezuela? ¿Deberíamos de? Yo creo que este rompimiento debió darse. Ya nos tardamos. Sí. Ya nos tardamos. Por lo pronto deberíamos retirar el embajador, nuestro cuerpo diplomático de Venezuela. Así es. Y pedir aquí actuar bajo las mismas circunstancias, expulsar. A ver, el 30 de julio, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, va a ser la Asamblea Constituyente. Ahí es donde debe de actuar la comunidad internacional. Impedir el accionar de Nicolás Maduro en esa Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente es la oportunidad para el mundo, no para Venezuela, para el mundo de poner un alto a lo que está pasando en este momento en este país, donde 32 millones de personas están en una situación crítica. Pero a ver, insisto, Lalo, la Asamblea Constituyente no es un factor interno de Venezuela que solo interesa a ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ya rompió el orden institucional, Carlos. Ya rebasó, esto ya coincido con el término que estaba utilizando Jorge, ya esto ya no es una situación interna de Venezuela, este ya no es un problema de Venezuela, ya esto es un problema mundial. No podemos permitir que 32 millones de personas estén en la situación que están. ¿Y por qué sí se ha permitido con Cuba? Estamos, ya es harina de otro costal. Pregunto porque es que ya es harina de otro costal. Yo creo que es de la misma. Si ves la relación Venezuela-Cuba. Yo hablé al principio de que para entender Venezuela hay que voltear a Cuba. Sí, sin duda. Pero en este momento yo también quiero sentar. El 31 de julio, el 30 de julio es la Asamblea Constituyente en Venezuela. Esa es la oportunidad para el mundo para que se manifieste entonces sí y se derroque a este hombre. A ver, José Antonio, cerramos contigo, venga. Yo creo que, bueno, se necesita consistencia, ¿no? El hecho de retirar al embajador o de romper o no las relaciones diplomáticas con Venezuela va más allá de la Asamblea Constituyente, es por la serie de insultos, porque México se mete y se retracta, dice y se desdice, no hay una postura clara. Yo apostaría mucho por una iniciativa donde se abrían las fronteras de los países para toda la gente en Venezuela que quiere salir, porque frente a la crisis humanitaria lo que queda es migrar. Y no hay, insisto en esto, un solo país, ni siquiera los vecinos y mucho menos los demás en América Latina, que tengan alguna política para recibir migrantes venezolanos. Creo que el hecho de que Venezuela no respete ninguna de los pronunciamientos de institución alguna a nivel internacional es un factor que ya está, que ya se conoce. Entonces, el hecho de que venga esta Asamblea Constituyente es una oportunidad, como bien señalas, Eduardo, quizás no para echarle montón a Venezuela, porque al final es una decisión interna, y si su Constitución se los permite, sabemos que la manipulan, que usan todo a favor del régimen, pero sí en el bloquear, en el retirar embajadas, en el romper relaciones diplomáticas y en el tener bien en cuenta cómo se va a apoyar a Venezuela, porque si se le dan armas, como ha sucedido en otros países, a la oposición, vean lo que pasa en Siria. O sea, y de verdad es un escenario muy posible si se arma la oposición, si hay grupos como sucedía en los años 70 cuando Estados Unidos apoyaba a las contras en los estados. Me parece que esto tiene que ser más inteligente y yo insisto mucho en eso, en ir donde saben que está llegando, con los niveles de inteligencia que hay ahora que cuidado con ese tema y todo. Cuidado con ese tema. Mi opinión, tal vez 30 segundos. Es que sería un error craso romper relaciones diplomáticas. Sería cerrar la puerta a todos aquellos, es al revés,
que quieran venir, salvar su vida, acogerse al asilo de México. Hay figuras intermedias en los tratados diplomáticos. Puedes llamar a tu embajador a consultas, puedes llamarlo y es una figura intermedia. México casi nunca rompe relaciones diplomáticas si no realiza una acción humanitaria. Abrir las puertas de la embajada a los refugiados sería ahorita una medida que sería aplaudida por todo el mundo. Lalo Campos, cerramos, 10 segundos, venga. Simple y sencillamente, el que se declare un rompimiento de relaciones con Venezuela por parte de un gran número de países del mundo, le serviría para entonces sí aislarlo. Y ese aislamiento lo va a llevar a un debilitamiento todavía mayor del que está teniendo. La Asamblea Constituyente es el momento para que entonces se pueda intervenir realmente de facto, no nada más con cuestiones de la Asamblea de la OEA que no sirvió de nada. Y diplomáticamente. Aquí, claro, este es el momento. Más allá de que sea política interna, hay que intervenir hay que rescatar a esos 32 millones de personas. Hoy hay un tirano en el mundo que ha sometido a un pueblo, que lo está matando de hambre, lo está matando de enfermedades sin soluciones. Ese mismo tirano rompió el orden institucional. La OEA tiene una responsabilidad porque todos sus integrantes, incluido Venezuela, se comprometieron a aceptar la intervención o la participación de los demás países cuando se rompiese el orden institucional. En Venezuela está roto el orden institucional. Eres un provocador. No, el provocador eres tú. Oye, estás poniendo temas muy interesantes con tus aseveraciones porque dices, si hay un tirano, yo diría que hay varios tiranos. Ojalá y algún día nos sentemos aquí los mismos a platicar sobre el gravísimo conflicto que hay con Corea del Norte. Que bueno, dicen que Estados Unidos puede hacer lo que quiera, yo creo que hay candados todavía ahí dentro, instituciones, hay normas, hay intereses. Con Corea del Norte no, Con Corea del Norte. Se rompió el orden institucional desde que no se celebraron las elecciones en tiempo y forma en Venezuela. Desde hace más de un año, como bien dices, es cierto, está roto el orden institucional. No hay instituciones. Es un golpe de Estado. No, sí hay, pero todas son de ellos. Pues son de ellos, sí. Jorge, muchas gracias. Privado, gracias. Gracias, José Antonio. Gracias, un placer, Carlos, como siempre. Gracias. Lalo, Tocayo, gracias. Tocayo, gracias. Muchas gracias. Juan María, un placer. Al contrario, gracias, Carlos. Gracias a la audiencia por permitirnos presentar todos estos temas. Muy interesantes y además la mejor conclusión, como siempre, la tiene usted. Gracias por haber participado, por habernos escuchado. Norme su criterio. Esto es A Fondo. Hasta la próxima. Ya fue el debate y no hay institución. Se expone al respetar cuál orden de orden. Ahí es el error. Que hable de petróleo, de derechos humanos, de